Muchas gracias de nuevo por contar con la atención de ustedes. Este es un nuevo programa, El Búho, un programa de entrevistas y opiniones. Hemos salido un poco del proceso electoral, damos una pausa. No quiere decir que todo esté tranquilo, en calma. Aguas turbias se siguen moviendo en el escenario nacional para tratar de impedir la transición que está supuesta a darse el 14 de enero del próximo año. Ya pasaron las elecciones, pero algunos creen que no han pasado todavía. Ya los resultados oficiales pues, se consolidaron, se hicieron oficiales, pero ahora nosotros vamos a pasar a un tema un poco distinto del proceso electoral. La última vez hablamos un poco del Bitcoin y lo que ofrece esa opción financiera que se volvió un poco más común en nuestro vecino país, El Salvador. Ahora nosotros abordamos un tema sobre el movimiento sindical de Guatemala. Tenemos a nuestra invitada el día de hoy, a Liliana Nig. Ella es secretaria general de la Federación Sindical de Mujeres Guatemala. Le damos una cordial bienvenida a Liliana y luego también contamos, como siempre, con la participación de Ronnie García. Bienvenida, Liliana, a este programa. Gracias. Tenemos una agenda bastante amplia sobre el movimiento sindical. Queremos tratar este tema que, no sé, es un tema como que no se trata con mucha frecuencia en los medios de comunicación. Como que el sindicalismo hubiera de repente pasado a la historia, pero no es así. Liliana, el movimiento sindical ha cambiado mucho. Nosotros conocemos la historia del movimiento sindical en Guatemala. Fue víctima de mucha represión en el pasado. En los 36 años que duró el enfrentamiento armado, hubo comités ejecutivos completos que desaparecieron por el asesinato o la desaparición de sus dirigentes, como por ejemplo el sindicato de la Coca-Cola, el sindicato mismo de medios de comunicación social que desapareció y muchos otros sindicatos que, bueno, hicieron historia por su lucha en favor de la democracia de Guatemala. Hoy estamos viviendo una etapa, digamos, democrática, yo todavía le pongo entre comillas porque no es una democracia plena. Sin embargo, el movimiento sindical ha pasado a una etapa muy diferente, ya no de como la conocimos en el pasado, no sé cómo llamarla. ¿Será, Liliana, una etapa de acomodamiento a un nuevo contexto o será que también no se ha recuperado de la represión del pasado? ¿O a qué se debe que el movimiento sindical no tiene hoy la vigencia, la simpatía que tuvo? Buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación. Si bien es cierto en el relato que pues, usted hacía en los años que hemos pasado y después de una firma de la paz, pues el movimiento sindical, para el movimiento sindical no ha cambiado. Obviamente siguen cambiando los escenarios, si bien es cierto es que antes pues desaparecían a los compañeros, en otros cuerpos no aparecieron, pero sigue siendo realmente el mismo impedimento de poder ejercer el movimiento sindical. Por supuesto, ya lo creo que hay momentos en los que tenemos la valentía de salir adelante, como lo ha hecho la Federación Sindical de Mujeres Guatemala en un país patriarcal machista, poder tener una secretaría general, pero sin embargo encontramos realmente muchas obstaculizaciones, pero además con una persecución sindical que no es como la de los años 40 o un poco más atrás, ¿verdad? Pero se sigue dando el acomodamiento, probablemente. Pero como federación nosotras seguimos realmente insistiendo, mostrando, denunciando internacionalmente sobre todo, porque dentro del movimiento sindical logramos ante Ginebra, Suiza, donde se juntan todos los países, ¿no? Para poder manifestar y poder denunciar
las claras violaciones y los asesinatos constantes que tenemos. En 2015 Guatemala pues sale en una comisión de encuestas donde el mismo Estado se compromete con una hoja de ruta y esta establece 13 puntos y una de ellas, de los 13 puntos, es llegar a establecer y aclarar y aprender a los actores de los 85 asesinatos de los muertos y muertas que tenemos. Sin embargo, no ha pasado nada. Llegamos al 2023 y hoy por hoy llevamos 115 muertos. Tenemos una fiscalía de sindicalistas donde no pasa nada, no hay investigaciones, no tenemos por lo menos donde nos digan el caso de Bremen, que fue muy reciente, ¿verdad? Donde se tuvo que ir al exilio el compañero quien era el secretario de actas, porque la familia tuvo que salir al exilio porque asesinaron al secretario de actas. Estamos hablando de la empresa privada, ¿verdad? Donde realmente el Ministerio Público, la Fiscalía de Sindicalistas, pues es que tuvo todas las investigaciones y no pasó nada. Se dio a la fuga el gerente general de Bremen, se dio a la fuga el jefe de seguridad de Bremen, ¿verdad? Donde ellos dentro de la investigación aparecían que eran unos de los que habían promovido el asesinato del compañero Tomás, quien en las afueras de la empresa lo asesinaron. El caso de Kira, de una de las municipalidades del área de Escuintla, ella manifestó e incluso denunció realmente al alcalde porque era narcotraficante. Hoy le preguntamos y le exigimos al gobierno, continuamente lo manifestamos ante la OIT, ¿dónde está la aclaración del asesinato de Kira adentro de las oficinas de la municipalidad? No tenemos respuesta alguna. ¿Que seguimos en la lucha? Ya lo creo que sí. Seguimos, pero seguimos con una administración que atañe, con un ministerio de trabajo que su deber es proteger, como bien lo dice, es el tutelar de las leyes que protegen a los trabajadores y no pasa nada. Hay una comparsa total de un ministerio al lado del empleador, que cuando el trabajador es despedido, lo único que le dicen es, mejor váyase por la vía judicial porque no podemos hacer absolutamente nada por ustedes. El movimiento sindical creo que ha perdido realmente donde nacen federaciones y han nacido federaciones nuevas de las antiguas, ha perdido el objetivo de la cual era el movimiento sindical, en una lucha de frente con manifestaciones constantes de poderle decir al presidente cuántos compañeros y compañeras murieron por el COVID. ¿Dónde está ese dinero de las supuestas vacunas o ese préstamo que se hizo para atender a la clase obrera dentro de la administración pública? A nosotras como Federación Sindical de Mujeres hemos denunciado y seguimos siendo causales de persecución, de atentados. Tenemos actualmente una gran represalia, sobre todo por una negociación de pacto colectivo. El tema de los pactos colectivos llora sangre en este país. Ustedes me dirán, sí, pero se acaban de celebrar algunos pactos e incluso estuvo en el Congreso. Sí, pero digamos, dentro de las instituciones públicas donde las secretarias generales son mujeres, hay una gran reprimencia al interno. ¿Dónde hay más represión contra el sindicalismo? ¿En el sector privado o en el Estado? Hay mucha más anuencia en el sector público y en el sector privado, como hay pocos sindicatos, porque realmente la institución privada, pues sabemos que tienen las amistades con el Ministerio de Trabajo y cuando se forma el sindicato y se notifica para poder ellos quedar emplazados y que no pierdan realmente dentro de la inamovilidad, pues rapidito le informan al empleador público y el siguiente día quedan despedidos los compañeros. Y son contados los sindicatos en las instituciones privadas y en la institución pública hay más reprimencia. Bueno, interesante cómo nos está comentando acá Liliana al respecto de cómo se ha estado desarrollando el movimiento sindical aquí en Guatemala y precisamente ella como mujer y líder sindicalista. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Me pareció también muy interesante lo que comentaba Byron al inicio de la entrevista y era de que han cambiado muchas cosas en el mundo y precisamente pues ahora que es un mundo más globalizado ya no estamos en conflicto armado, que fue un momento que pues los sindicatos fueron muy golpeados a nivel nacional y como lo decía Byron pues definitivamente se desaparecieron prácticamente juntas directivas de sindicatos completos.
No obstante, hoy en día, pues los sindicatos, en cierta manera, por la opinión pública, han sido quizás como demonizados, y precisamente porque hay algunos líderes sindicales que, como usted hablaba hace un momento, pues tienen como que algún tipo de doble moral, ¿no? Sindicatos como el sindicato de salud y principalmente el sindicato de educación del Magisterio Nacional, que ha sido muy cuestionado hasta el día de hoy por la opinión pública. En ese sentido, sería interesante que pueda comentarle a la población, ustedes como sindicato, qué contribuciones han hecho a la sociedad en la Guatemala actual, independientemente de lo que estén desarrollando otros sindicatos, porque pues la opinión pública, por algunos hechos que han desarrollado este tipo de sindicatos, pues se han hecho una idea de lo que es el movimiento sindical, cuando realmente el sindicalismo como esencia pues tiene muy buenos postulados. Pero entonces habría que explicar a la población qué contribuciones han desarrollado ustedes. Claro, la Federación Sindical de Mujeres de Guatemala, en el caso del ETA y el IOTA, pues a través de sus afiliados convoca y pide que se le puedan apoyar para poder llevar a sus afiliados que tienen el área de Cobán, donde fue muy golpeado, en el área de Izabal nororiente. A tal situación que el gobierno le competía realmente, donde les decimos dónde están todos esos alimentos que donaron, pues, y que los vimos en campaña que estuvieron entregando. Pero sin embargo la federación hoy ha despertado y decirles retomemos realmente lo que es el movimiento sindical, y el movimiento sindical sale porque debemos de volcarnos a la población, debemos de volcarnos a la clase obrera, ¿verdad? Que para eso fue creado, para pelear sus derechos, y esos derechos laborales pasan porque tenemos que tener actualizados, tenemos que tener una demanda de capacitación técnica para cada trabajador, para que cuando el empleador nos demande el tecnicismo, nos demande que tengamos que ser en algún momento productivos, tengamos las calidades, ¿verdad?, para esa demanda que ellos tienen. ¿Qué hemos hecho? Hemos peleado realmente ante las instancias judiciales el tema de despidos indirectos que se establecen a través de mucho acoso sexual por parte del empleador hacia la trabajadora, donde realmente no se califica por su profesión, no se califica por el conocimiento que ella ha tenido o por alguna escala que lleva dentro ya de su CV como profesional. Entonces, cuando no cede la mujer ante la petición del empleador público, son causales de despido. Hemos tenido, en el caso de el año de la administración de Jimmy, en un ministerio de ambiente, encontramos que el ministro de ambiente pues era encubridor de un acosador sexual, ¿verdad? Donde llamaba a la trabajadora y le pedía que por favor le describiera a través del teléfono qué colores de ropa interior llevaba ese día a trabajar. Es insólito cómo realmente el Ministerio de Trabajo se inhibe y dice que eso no son causales para que sean una denuncia en el Ministerio de Trabajo. Entonces, pues la federación busca sus aliados, van a la Fiscalía de Sindicalista, nunca hizo nada la Fiscalía de Sindicalista, pero nos encontramos buenos aliados en el camino. En ese entonces nos escucha el diputado Amílcar Pop, ¿verdad? También nos escucha el diputado de la URNG, representante de la URNG, y citan a las instituciones porque detrás de esto también habían militares, ¿verdad? Donde la trabajadora manifiesta y les dice a los diputados que ella se siente coaccionada porque los directores le decían que si ella se atrevía a denunciar, tenía a los militares atrás que le podían cortar la cabeza. O sea, ya pasamos una firma de paz, ya pasamos un milenio. Y realmente la represión continúa. Eso es lo que hoy la Federación Sindical de Mujeres Guatemala ha estado haciendo en el movimiento sindical, luchar por la causa, porque para eso somos llamados. Si leemos el Código de Trabajo, establece que cuando nuestros afiliados llegan y tocan la puerta, debemos defender a nuestros trabajadores. Por supuesto, el sindicato no va a defender trabajadores ociosos, ni va a defender lo indefendible. La Federación Sindical de Mujeres de Guatemala no lo hace, ni lo va a hacer, ni lo hará. Ahora, ¿el Ministerio de Trabajo sirve para algo? Digamos, por supuesto que hay una burocracia y seguramente cumplirá muchas funciones, pero en lo sustantivo, que es tutelar el interés, el derecho de los trabajadores, ¿lo cumple el Ministerio de Trabajo? No lo hace.
No lo hacen. Y podemos ver que lo que hacen, por ejemplo, en las instituciones privadas, donde tienen que tener en el 7º nivel la copia del contrato del trabajador, ellos jamás se preocupan por decirle al empleador que debe actualizar a cada año el contrato de los trabajadores. Cuando el trabajador es despedido y solicita su copia de contrato, no aparece. Entonces vemos, y esas son causales de sanciones, y esas sanciones sirven para poder fortalecer a la IGT, a la Inspección General de Trabajo, pero la Inspección General de Trabajo tampoco actúa bajo la ley que le permite de prevenir y sancionar tanto a la institución pública como a la institución privada. Entonces encontramos que de repente nosotros denunciamos y en lo que nos están tomando la denuncia, un inspector se ha adelantado a la institución pública o privada para manifestar la denuncia que ha recibido para que ellos se preparen. Ustedes, bueno, como institución, como movimiento sindical, a la par o en acompañamiento a lo que desarrolla el Ministerio de Trabajo, ¿ustedes apoyan de algún tipo legal a los trabajadores en cuanto exista algún tipo de despido? Háblese de despidos injustificados, alguna reinstalación o de acompañamiento legal específicamente, no solo del tema administrativo, sino jurídico. Es correcto. Nosotros le damos acompañamiento desde el momento que el empleador la quiere obligar a que firme su despido sin ningún proceso administrativo, luego al Ministerio de Trabajo, luego a la Fiscalía de Sindicalista y luego si se judicializa. Nosotros este acompañamiento le damos porque sabemos que el trabajador y la trabajadora desconoce de sus derechos y que el empleador de entradita le dice, usted va a firmar su contrato. Queremos solo sugerirle que usted no puede afiliarse al sindicato, porque esto le favorece al empleador, ¿verdad? Porque sabe que si ella se va a afiliar, vamos a convocar asamblea para presentar a los nuevos afiliados, ¿verdad? Y decirle a la asamblea si los acepta. Por supuesto que le damos seguimiento en el Ministerio de Trabajo, ya lo creo que sí, pero no encontramos eco. Nosotras promovimos el año pasado una demanda penal en contra del director general de Trabajo. Esto se encuentra en el 7º nivel. Porque este director, pues, tenía la injerencia de poder abrir todos los padrones cuando hay sentencias de juez donde no pueden ni siquiera ponerlos a la vista. Y muchos de los sindicatos los entregamos bajo plica, bajo reserva, porque eso nos da la certeza que dentro de ese padrón el empleador no se puede enterar quiénes están afiliados. Imagínense en pleno milenio. O sea, si estamos hablando de que se firma la paz y que hay libertad y que nazcan los sindicatos, nos ahoría el Ministerio de Trabajo a que debemos entregar bajo plica el padrón. Sin embargo, también encontramos que este director de apellido Castillo, pues también tenía la injerencia de irse a meter a las elecciones del sindicato. El convenio 87 en su artículo 3, inciso B, establece que ni un representante de la institución pública puede tener injerencia a lo interno de la autonomía del sindicato. ¿Y qué estaba haciendo el Ministerio de Trabajo? ¿No se supone que es el tutelar de las leyes que protegen a los trabajadores? Pues logramos y nos los llevamos en un proceso penal, pero resulta que la juez nos dice, el caso no se puede llevar acá. Deben regresar a los juzgados laborales, pero miren, es una clara violación al convenio 87. Seguramente dentro de esa línea de tráfico de influencias que tienen, le manifestaron y le hicieron llegar la notificación al ministro. ¿Qué hizo el ministro? Vino y rescindió de sus servicios y nos contaron a nosotras pues que ya lo habían destituido. Pues nosotras, la manera que tiene el movimiento sindical de poder manifestarse realmente y de poder decir pues aquí estamos, ¿verdad? Que regresamos con manifestaciones pacíficas abiertas al diálogo, pues pegamos nuestros carteles diciendo sí a la libertad sindical, convenio 87, sí a la negociación colectiva, convenio 98. ¿Qué recibimos del ministro Pellecer actualmente en administración del presidente Alejandro Yamatei? La violencia. Manda a llamar a la policía y la policía nos quiere llevar y la secretaria de actas estaba en el 7º nivel y nosotros estamos manifestando pacíficamente. El argumento de la gente era, y que precisamente llega hacia mi persona, habíamos 6 mujeres, y llega hacia mi persona y dice, ¿me puede acompañar a la patrulla? Y yo le dije, ¿de qué se trataba? Él me indica que le habían llamado las autoridades del Ministerio de Trabajo y que le indicaban que yo había asaltado a un hombre y le había pegado. Entonces le indiqué, bueno, le dije, yo tengo seguridad a nivel nacional. ¿Cuál es su función? ¿Darme seguridad o llevarme?
Cuando él se ve en ese momento, pues también soy parte de la Subcomisión de Mediación y Resolución de Conflictos de la OIT acá en Guatemala. Empiezo a enviar los mensajes, los chats, tomo fotos de los agentes de lo que querían hacer por cualquier cosa. En esos momentos recibo una llamada de la secretaria de Actas, donde es de pleno conocimiento de la población, y ustedes saben también que ni un agente de policía o del ejército puede ingresar a las instituciones públicas menos fuertemente armados. Y resulta que un policía estaba fuertemente armado esperando que Gaby saliera de la DGT, quien es la secretaria de Actas, y la quería revisar a ella. Sí, ella no llevaba cartera, solo llevaba su celular. Manifestamos y denunciamos, nunca llegó la Fiscalía Sindicalista, nunca llegó la policía para darnos seguridad, menos el señor ministro. Cuando nosotros denunciamos y preparamos toda la denuncia a nivel de Fiscalía de Sindicalistas, a nivel de la Subcomisión de Mediación y Resolución de Conflictos y ante la OIT en Ginebra, Suiza, el ministro se excusa y dice que en efecto él manda a llamar a la patrulla, pero era porque no quería irse después de haber de ser destituido el director de la DGT. O sea, eso nos confirma que sí, él llama a la policía, ¿verdad? Y le miente entonces a nuestros delegados, hermanos sindicalistas que venían internacionalmente para verificar la violencia que estábamos sufriendo. Hemos tenido de conocimiento también, digamos, de la manera tan abrupta que actúa el señor ministro, que en ese momento cuando vinieron nuestros compañeros de otros países, pues les mencionamos que la Federación Sindical de Mujeres Guatemala señalaba al ministro y lo condenaba y le decía que era un misógino. Porque, ¿por qué no actuaba así con los demás compañeros que han llegado a manifestar al frente del Ministerio de Trabajo? ¿Por qué solo hacia la mujer? O si él le tiene fobia a las mujeres. No hemos esperado respuesta alguna. Tenemos 3 denuncias en contra del ministro Pellecer, de la cual no ha avanzado ni una sola. Al contrario, hace como 2 meses nos quisieron archivar el proceso, aunado con uno que tenemos de Aguacatán y de Huehuetenango, donde los alcaldes pues se creen superior a la ley y los tenemos denunciados y nos querían archivar los casos. Empezamos entonces porque la ley nos permite que en 10 días nosotros debemos de responder, ¿verdad? Y respondimos, y este es el momento que la Fiscalía Sindicalista no nos ha respondido. Y la única excusa es que el agente fiscal se encuentra de vacaciones. Sí. Bueno, pues vamos a ir a un pequeño corte comercial. La verdad el tiempo se está apresurando. Vamos a continuar platicando al respecto luego del corte. Por favor, estimada de la audiencia, les invitamos a que nos puedan seguir sintonizando en nuestras redes sociales y a través de este canal. Nos vemos en un momento. Bueno, volvemos después de este pequeño corte comercial. Estamos acá en este programa con Liliana Anig, líder sindicalista, secretaria general de la Federación Sindical de Mujeres Guatemala. Otra vez estamos acá con Byron, platicando al respecto de temas que son importantes para nuestra población guatemalteca. En este caso en específico, el movimiento sindical en Guatemala y precisamente de algunos casos puntuales que han sucedido acá en Guatemala y en la actualidad. Aquí Liliana pues nos comentaba de algunos ejemplos o algunos casos que se han estado desarrollando actualmente. No obstante, en la primera parte del programa pues platicábamos de cómo algunos movimientos sindicales pues se han demonizado a lo largo de esta nueva era, cuando en un principio estos movimientos pues tenían principios muy buenos de beneficio y de apoyo a los trabajadores, pero hoy en día estos mismos líderes pues se han encargado de constituir, por así decirlo, el movimiento como tal. Pues acá Liliana pues nos comentaba, ¿verdad?, al respecto. En el corte comercial pues platicábamos de cómo ha sucedido esto. A ver, Liliana, ¿podría hablarle aquí a la población o contarnos qué es lo que ha sucedido con los movimientos? ¿Por qué es que estos movimientos se han demeritado o han decrecido, o sus principios pues han venido en declive? ¿Y por qué la población hoy no confía en los movimientos?
Sí, creo que realmente es un tema muy amplio hablar de esto. Creo que el acomodamiento que ha tenido a lo interno el movimiento sindical ha sido el peor castigo para la clase obrera y para la misma población que hoy por hoy no cree realmente en un movimiento sindical. Usted habla de un sindicato y le dicen, ay no, eso es corrupción, yo no quiero estar afiliado a eso, yo no quiero tener ni un problema, ¿verdad? Pero sí, al final hay que ver, digamos, por ejemplo, a veces de qué manera en el tema de la corrupción pues se ven realmente enrolados muchos dirigentes sindicales, ¿verdad? Y que no lo dice Mirna Nick, realmente lo dicen los hechos, lo establecen las instituciones que les corresponde en temas de investigación. Pero creo que eso también es parte de que tengan un poco descontento realmente a la población y no crea entonces también la misma juventud que hoy sale egresada de una carrera para poder ingresar al mundo laboral, donde establezcan que realmente el movimiento sindical pueda hacer esa luz, ¿verdad? Y que pueda creer que es realmente de beneficio y no que sea algo que le perjudique al trabajador, donde diga, mire, yo voy a ingresar en esta institución pública, pero no me voy a afiliar porque eso van a investigar y yo ya no voy a poder optar si me quiero ir de aquí en alguna institución privada. A ver, Liliana, ¿cree usted que algunos grupos sindicales han sido instrumento político de gobiernos de turno? Pues no lo digo yo, realmente lo dicen los hechos, es realmente lo que vemos en el día a día, es lo que publica realmente muchos medios de publicaciones, lo establece muchas veces la prensa libre, lo promociona 502, ¿verdad? Y creo realmente que a veces en los hechos en los cuales actuamos, eso realmente ratifica lo que los medios de comunicación están publicando en su momento. Bueno, pues sí, cambiando un poquito la temática, sabemos de que existe miedo a veces, no en todo, en la iniciativa pública es muy común que hayan grupos sindicales, pero en la iniciativa privada es menos común. O sea, hay mucho miedo de poder organizar un grupo sindical. De esa cuenta, pues los trabajadores siempre buscan apoyo en el Ministerio de Trabajo, pero lo que platicábamos anteriormente, pues también el ministro de Trabajo actual, pues ha fallado en algunas cuestiones en cuanto al apoyo a los trabajadores. Entonces, ¿qué protección pueden tener los trabajadores? Póngale que si en una empresa no existe un movimiento sindicalista, ¿será que un trabajador puede afiliarse a una asociación nacional de sindicalistas para tener algún tipo de apoyo? ¿O qué tipo de apoyo podría tener los trabajadores al no tener un sindicato en su empresa? Claro, si bien es cierto, como usted lo hacía mención en su inicio con esta pregunta, pues la verdad es que en las instituciones privadas son pocos los sindicatos. Por ejemplo, ahí están los 3 sindicatos de Frito-Lay, una internacional de la PepsiCo, donde 2 sindicatos siguen en la lucha por sus derechos sindicales, porque está realmente judicializado su negociación de pactos colectivos. Hemos tenido y hemos denunciado porque han asesinado a muchos de los afiliados, que es la manera tan abrupta que buscan para que entonces se pierda realmente la cantidad que establece dentro del Código de Trabajo de la mayoría para poder negociar un pacto colectivo. O sea, también hay que entender esa parte. Por supuesto, no pueden haber sindicatos en las instituciones privadas porque cuando los trabajadores ingresan la notificación a la DGT, a la Dirección General de Trabajo, y a la IGT, a la Inspección General de Trabajo, en esos momentos, como van los datos de la empresa, ¿verdad?, le notifican al empleador. Entonces, obviamente en ese momento, cuando usted entrega, desde ese momento usted ya goza de inamovilidad del comité ejecutivo. Sin embargo, cuando llega el otro día el trabajador, el empleador ya tiene y le dice, pase por favor a la oficina, y usted queda cordialmente despedido. Entonces, por supuesto, ¿cuál tutelar de las leyes que protege a los trabajadores y trabajadoras? Hay un tema que también se comenta mucho entre la población y es la proliferación de sindicatos. No sé si sea cierto, usted me lo confirmará, pero parece ser que en el Ministerio de Salud, por ejemplo, hay como 50 sindicatos y también en el Ministerio de Educación hay como 20 sindicatos, ¿verdad?
Bueno, no sé qué clase de sindicatos, porque el más conocido es el sindicato de Joviel Acevedo, ¿verdad? Digamos de Joviel Acevedo, porque casi es propiedad de él, el sindicato. Pero sí se critica mucho la proliferación de sindicatos. ¿Y a qué se debe esta proliferación de sindicatos? Es que hay mucha demanda para resolver problemas laborales, es que hay mucha violación de derechos laborales, o es que hay liderazgos que también manipulan el derecho sindical para sus propios intereses personales. Pero esto es muy común, y además crea mucha ingobernabilidad. Digamos, tener 20 sindicatos en un ministerio de salud, yo ni loco aceptaría ser ministro de salud pública. Claro, por supuesto. Mucho menos. Bueno, ¿es cierto esto que hay tantos sindicatos en estas dependencias? Es correcto, totalmente de acuerdo. Y no lo decimos usted y yo. Realmente, si lo vemos dentro del Ministerio de Trabajo, pues sobrarán los sindicatos creados, ¿verdad? Y que esto realmente, primero, por una parte, agradecer, y por otra parte, pues no sé si agradecer, porque esto se lo debemos en el tiempo de la democracia, ¿no? En el tiempo de Vinicio. Entonces, pero sin embargo, si esto no hubiese sido así, creo que la Federación Sindical de Mujeres de Guatemala jamás hubiese podido nacer. Por supuesto, con otra cara del movimiento sindical, darle realmente lo que es el movimiento sindical, defender los derechos de los y las trabajadoras. Por supuesto, lo que pasa es que digamos que dentro de las instituciones públicas hay que reconocerlo, ¿verdad? Y ese es un secreto a voces, ¿verdad? Dicen, bueno, ¿y de qué sindicato es usted? ¿El sindicato que lucha o el sindicato blanco? Entonces uno le dice, bueno, primero especifíqueme de qué estamos hablando, ¿verdad? Pues todos los sindicatos debemos de ser de lucha, es la razón de ser. Pero entonces cuando le dice usted, ¿y el blanco? Pues ese fue el que fue creado por el empleador. Entonces, y esto pasa justo cuando realmente o asumen las nuevas autoridades o están por salir las autoridades, porque saben los trabajadores que en tema de una elección electoral tal cual como lo tenemos ahorita, que es una incertidumbre, bien ustedes lo manifestaban, es que, por ejemplo, ahorita hay muchos despidos en las instituciones públicas, afiliados y no afiliados. Pero qué raro que haya muchos despidos, porque hay muchos casos en los que la gente se afilia para no ser despedida, y despedir a un trabajador afiliado se vuelve realmente un tormento para un funcionario público, porque casi es imposible, o moverlo de una dependencia a otra también. Hay muchos, por ejemplo, ahí en el Congreso se hizo famoso el tema del conserje, con 35,000 quetzales de sueldo, y la secretaria, una asistente, que ganaba 60,000. Yo no sé si esos casos todavía existen, pero en el caso del asistente se decía que ella le habían ofrecido la jubilación, pero no la aceptaba porque de jubilarse ella recibiría 5,000, 6,000, 10,000, no sé cuánto. Pero a los 60,000 que gana trabajando, pues ni modo. Gana más como congresista. Entonces sí, hay casos así complicados en la administración pública. Bueno, lo mismo en el magisterio, aunque en el magisterio los protege la ley de aquella famosa ley que viene de los años de la Revolución del 44, de dignificación, creo que se llama, la dignificación, donde no se puede tocar a un trabajador, ¿verdad? Y ahora yo creo que de alguna manera se percibe un poco también la sensación de que eso ha vuelto también deficiente a la administración, deficiente al mismo magisterio, pues, porque hay, francamente, pues, profesores que podrían o deberían ser removidos, pero son inamovibles. Claro. Bien, usted lo manifestaba, por ejemplo, en el tema de que pues nacen varios sindicatos, y como ya lo manifestaba, es ver cómo realmente pues el empleador también se vuelve parte de. Hay que aclarar muchos temas, y creo que eso también es interesante decirle a la población.
Cuando hablamos del tema de un salario mínimo, el Estado es el mayor violador del incumplimiento del salario mínimo. No es cierto que pague el Estado el salario mínimo. Si vemos, por ejemplo, una trabajadora 011 tiene un salario de 1.500 o de 1.200. Eso es cierto. ¿Dónde lo van ajustando? En los bonos y a través de una negociación colectiva pero dignificante, con objetividad. Y que son profesionales. Es correcto. Entonces, bueno, decimos, habría que ver en el tema del Congreso, como usted bien lo decía, por ejemplo, de lo que manifiestan que un conserje, pues realmente tener a la vista y que compruebas, ¿verdad? Porque yo pudiese decir realmente entonces, ¿qué pasa con las dádivas que reciben los diputados, aparte de su salario? ¿Será que a eso los mandamos? ¿Será que para eso los elegimos? ¿Verdad? Pero aparte de eso, otras prebendas más. Entonces, siempre hemos dicho como Federación Sindical de Mujeres Guatemala, es necesario que se dignifique el trabajo del trabajador y la trabajadora. ¿Y dónde pasa esto? Por un trabajo decente. Y cuando hablamos de un trabajo decente, no es que sea indecente, sino que se le den las calidades. Por ejemplo, ustedes van a muchas instituciones públicas y ahora como que son call center, con un montón de cubículos. ¿Dónde está la dignificación y el espacio del trabajador? Y aquel calor inmenso, porque no hay aire acondicionado, sino que un ventiladorcito que tiene cada quien en su cubículo, ¿verdad? Y cuando hablamos de un salario digno, es decir, que también las leyes que realmente donde el presidente no es que debe todos los años ver por qué al trabajador de la institución pública se le aumente, pero no lo hace, menos el tutelar. Habría que preguntarle al ministro cuántas dietas recibe, aparte de su salario, el ministro de Trabajo, ¿verdad? Entonces, esa parte decimos nosotros, bueno, qué elegante sería que dentro de un congreso, pues, entraran y dijeran, yo renuncio realmente al salario y voy a entrar por una convicción, como hacemos muchas veces el movimiento sindical, por convicción estamos ahí, ¿verdad? Que nos quedamos más horas extras, pero no porque se las vamos a cobrar, sino porque les vamos a dar seguimiento a trabajadores que a veces hay turno de día y turnos en la noche, por el caso de tipografía. En Tipografía Nacional hay trabajadores de día y hay trabajadores de noche. ¿Quién se acuerda de esos trabajadores? El sindicato, porque al empleador no le interesa, ni al mismo recursos humanos. A él le da igual si el trabajador tiene las herramientas, pero sí le exige una cuota que debe sacar rapidísimo el Diario de Centroamérica. Bueno, Byron hace un momento hacía el comentario de que habían 20 sindicatos en una institución del Estado y 10 en otra. Estoy hablando del tema de la proliferación de los sindicatos. Y yo pienso que, pues, como usted comentaba ahorita, que precisamente al momento de existir muchos sindicatos, pues, al final creo que de lo que menos se terminan preocupando es del trabajador por estar compitiendo entre ellos mismos, sindicatos blancos, el del empleador, el sindicato bueno, el malo, en fin, tantas denominaciones que puedan existir al respecto. No obstante, sería interesante conocer, y quizás usted nos pueda apoyar aquí explicándole a la población, si existe, bueno, qué tipos de reglamentos o estamentos legales existen para la creación de los sindicatos, y dependiendo de estos que existen, pues está regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, pero también en el Código de Trabajo. Pero ¿será que habría que desarrollar algún tipo de reformas para que realmente exista un sindicato, 2 o 3, que realmente vele por los derechos de los trabajadores en la institución en el que se creó? Son los pactos colectivos, ¿verdad? En los Liliana, pactos. que por cierto son muy criticados en Claro, algunos casos. En ¿verdad? algunos casos, sí. Lo que pasa es que yo siempre he dicho, creo que realmente el tema de entrar a indagar y verificar, porque los pactos al final los cuelga el Ministerio de Trabajo en su página, ¿verdad? Y hacer las comparaciones, que realmente ahí se ven cuáles son de los que denominan leoninos, ¿verdad? Y cuáles son los que dignifican a la clase obrera. Por ejemplo, si usted me dice, sí, mire, hay diferentes sindicatos. Bueno, sí, pero yo vuelvo y regreso y les digo, fue en el tiempo de Vinicio. Y entonces yo digo, malo, porque digamos, pues proliferaron muchos sindicatos que se acomodan y buscan beneficios personales. Y pues eso no lo podemos ocultar, ¿verdad? Es un secreto a voces. Pero también hay que reconocer, nosotros como Federación Sindical de Mujeres, no solo en este país machista patriarcal, nos costó que naciera la Federación Sindical de Mujeres, pero si no hubiera sido la democracia para que nacieran otros sindicatos, la Federación Sindical de Mujeres de Guatemala tampoco hubiese nacido. La diferencia es que esta federación tiene objetividad, defender realmente los derechos de las y los trabajadores apegados a derecho, sin defender lo indefendible, mucho menos solapar al trabajador ocioso,
y eso lo manifestamos de entradita y se los hacemos de conocimiento a todos los sindicatos que forman parte de la Federación Sindical de Mujeres Guatemala, porque entonces la Federación Sindical de Mujeres Guatemala, con los hechos, para cuando aborde la prensa le va a decir, verifiquen tal sindicato si defendió a un trabajador. Por ejemplo, tuvimos un sindicato donde el trabajador era una cosa, donde el parte del comité ejecutivo, el trabajador tenía la secretaría en el comité ejecutivo y era un acosador sexual con su jefa. Y las cámaras los captaron, ¿verdad? Tomándole fotos a escondidas cuando ella iba de espalda. Nos lo llevan al serio y nosotros dijimos, no vamos a defender lo indefendible. Proceda. Es más, nosotros nos vamos a sentar para poderle establecer y decirles, pues si él cometió eso, nosotras fuimos parte de la creación de la ley del femicidio, no vamos nosotras a inhibirnos y a defender realmente ese acosador sexual. Por mucho que esté en el comité ejecutivo, no lo vamos a blindar con eso. Y creo que eso debe de ser el movimiento sindical, que deben de tener realmente ese lema, no defender lo indefendible, por muy duro, por muy feo, por mucho que quieran tapar el sol con un dedo, esto no puede pasar, porque entonces vamos a ir erradicando. Y ya lo creo que no van a haber más sindicatos, porque entonces se van a quedar a la defensiva y decir, no, yo mejor me quedo donde estoy porque voy a crear y no sé qué va a pasar, porque no voy a tener el control realmente de la masa. ¿Y qué posibilidades hay, Liliana, de la unificación del movimiento sindical? Si uno analiza el escenario político nacional, la democracia es una democracia muy frágil, es una democracia que se ha ido debilitando mucho en los últimos años, no hay independencia de poderes, el Congreso es un Congreso de negocios, las municipalidades se han deteriorado por la reelección de los diputados, hay alcaldes que tienen 20, 30 años de estar en ejercicio del cargo. Entonces, esta situación ha debilitado bastante el sistema democrático. Y ya no digamos lo que pueda pasar en un futuro próximo, porque yo no descarto que si se agudiza la crisis política en enero del otro año, entonces podría volver la represión en cualquier momento. Guatemala es una sociedad muy polarizada, los sectores conservadores creen que solo violentando las cosas pueden mantener sus privilegios y el pueblo también ya está cansado, está harto de tolerar un sistema injusto, de desigualdad, donde no hay desarrollo, no hay oportunidad, donde todo el mundo se va para los Estados Unidos. Eso haría posible, digamos, que el movimiento sindical en un momento dado se unifique y pudiera ser, digamos, una fuerza social importante para defender los derechos y las libertades democráticas. ¿Le parece? Sí, creo que este es el mejor momento, pero creo que también debe de ser un actor principal quien esté a cargo del Ministerio de Trabajo. Primero, por ser el tutelar de las leyes que protegen a los trabajadores y trabajadoras, y que él también no se convierta en un violador de nuestra Constitución, ¿verdad? Que tome de base y que diga, el sindicato más representativo, me voy a sentar a negociar. Al final, veamos entonces que si hablamos de representatividad, entonces sentémonos entonces con las federaciones, confederaciones y centrales. Esa es la representatividad nata. No el número, la cantidad que se tenga de afiliados. ¿Pero por qué dependería del Ministerio de Trabajo? Porque entonces, como es el tutelar, es el que ve el tema de los sindicatos que aprueba, él sería que tendría que promover en llamar a todo el movimiento sindical e invitarlos a una mesa, que tengan, que demuestren la capacidad de diálogo para poder salir entonces conjuntamente. Porque entonces, ¿qué pasa? Encuentra usted un Ministerio de Trabajo que dice, ¿usted de qué bloque viene? El más representativo, si con usted voy a platicar. Entonces el que tenga la incidencia se queda atrás y no es visible. O sea, aunque usted pueda hacer todo lo que haga pegado a derecho, pero no pasa nada. Entonces se quiere unificar realmente en el tema, como usted bien lo decía, el tema de la democracia, ¿verdad? Se quieren unificar, pero encontramos que un ministro forma parte para poder desarticular en la unidad que quieran hacer los diversos sindicatos. Pero el Estado nunca va a propiciar la unidad del movimiento de los trabajadores.
Al contrario. Pero por le supuesto. interesa la división. Exacto, pero digamos, ¿dónde realmente se ve esta división? Porque los sindicatos debemos de llegar y debe de ser, no es que deberá, debe de ser que el ministro deba recibir al movimiento sindical. Usted ya le quita entonces ahí a todos aquellos que supuestamente tienen privilegios por ser los más representativos. Entonces está atendiendo a la población de todos aquellos sindicatos y se encontrarán conjuntamente y dirán, es necesario afiliarnos a una federación o confederación que nos pueda representar en el tema de ser el mayoritario, porque es el mayoritario en cantidad de sindicatos, no en cantidad de afiliados. Bueno, Liliana, pues hemos llegado al final de este programa. Le agradeceríamos que, pues en un minuto, pueda enviarle un mensaje a la clase trabajadora de Guatemala. Gracias. Bueno, invitar a la población de que voltee a ver realmente que es necesario realmente, y lo hemos visto históricamente, que dentro de 2 guerras que hemos tenido, los únicos que hemos sobrevivido ha sido el capital y el obrero. Que hoy les decimos que nos sumemos, que salgamos a las calles y que peleemos por nuestros derechos, que invitemos a nuestros familiares a que se afilien a los sindicatos, aquellos sindicatos verdaderos que llevamos realmente con una agenda de lucha, una agenda por reivindicar los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores. Gracias, Liliana. Bueno, pues muchas gracias por habernos visitado. Estoy seguro que la población guatemalteca y la clase obrera va a estar muy contenta de haber recibido este mensaje. Byron, gracias por estar nuevamente en este programa. Siempre es un gusto poder platicar acerca de los problemas y de la coyuntura nacional. Estimados televidentes, pues les invitamos a que nos sigan sintonizando en este canal de Más TV, de Cabelnet a nivel nacional. Les invitamos también a que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales. Muy agradecidos. Gracias.